A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de denotación y connotación correspondiente al área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Lourdes. Hola Lourdes. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial y que tengas todos tus útiles para poder tomar anotaciones donde consideres necesario. Denotación y connotación son dos palabras que tal vez no has escuchado o tienes una idea pero no sabías cuál es el nombre o por qué se le da este nombre a estas dos situaciones que se da en alguna expresión o en alguna palabra. Vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas, pero antes es importante saber qué quieren decir dos palabras en el aspecto lingüístico. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde surge el significado de las palabras? ¿O por qué, por ejemplo, a la palabra león le dieron ese significado? Pues en algunos casos se da por las características que tienen los objetos o las cosas según lo que se quiere dar a entender, o a veces es más cultural, según el significado que las personas le dan a las palabras. Pero ¿qué significa o qué quiere decir la palabra significado? La palabra significado quiere decir una idea o concepto que representan las palabras, expresiones o textos. ¿Sí? En algún momento el significado puede ser interpretado de una u otra forma según el contexto. Y esta es otra palabra o bien otra frase que es importante que mencionemos el significado. El contexto lingüístico se refiere a un conjunto de elementos o entornos que condicionan el significado de una palabra. Muchas veces, según el contexto, alguna palabra o alguna expresión no significa lo mismo y esto pues depende de ese entorno o de qué elementos se están tomando en cuenta para darle significado a una palabra o a una expresión. Por ejemplo, si tenemos expresiones como los precios están por las nubes, comenta ahí con quienes estés qué significa esa frase o en dónde la has escuchado. Los precios están por las nubes. O en algún momento has escuchado la expresión los ojos son el espejo del alma. ¿Qué querrá decir esa expresión? O tal vez el abuelo es la cabeza de la familia. O bien lo mató con la mirada. ¿Qué querrán decir estas expresiones? Pues en este punto es donde entran dos conceptos que vamos a ver hoy en la sesión y que tiene que ver con esta interpretación que le puedes dar a una palabra o a una frase o bien a un texto en sí. Vamos a hablar sobre la denotación y la connotación. Cuando hablamos de denotación, hablamos del significado que tiene una palabra de forma aislada, ¿sí? Como tal, fuera de contexto. El significado que tiene ya una palabra por sí misma. También puedes encontrar estos significados en el diccionario. O sea, vamos a hablar que denotación es lo que significa la palabra de forma literal. Cuando hablamos literalmente o decimos literalmente es porque el significado es lo que quiere decir de forma aislada y fuera del contexto. La connotación es lo contrario. La connotación se refiere al doble sentido o doble significado que poseen las palabras, las oraciones, los textos, según el contexto en el que te vas a expresar. O sea, hablar en un lenguaje figurado o en un sentido figurado corresponde a una connotación. Por ejemplo, cuando hablamos o cuando decimos la expresión los precios están por las nubes,
Si lo relacionamos en algún momento con la altura o que se encuentran las nubes en el cielo, quiere decir que los precios están muy altos, ¿sí? Está muy cara el objeto o el producto que queremos adquirir. Pero estamos hablando en connotación o bien un sentido figurado, porque en ese momento solo relacionamos las palabras con semejanzas o algunas ideas que tengamos de otras palabras para poder expresarnos. La denotación y connotación poseen características como tales, ¿sí?, que hacen a que una sea contraria a la otra, y vamos a ir hablando de cada una. Pues la denotación, como te mencioné, se expresa en un sentido literal. Pero ¿qué es el sentido literal? El sentido literal es lo explícito, o sea que usa palabras de acuerdo a sus significados originales, tal cual, ¿sí? Si hablamos de la mesa, es un objeto, está hecha de madera, ¿sí?, lo que significa de forma literal. La connotación no. La connotación se expresa en un sentido figurado, y el sentido figurado corresponde a un sentido implícito, es decir, que una palabra expresa una idea en términos de otra, tomando la semejanza, o puede ser una semejanza real o imaginaria. Queremos darle un significado distinto a la palabra. Algo importante también es que la denotación es objetiva, quiere decir que el receptor, o sea, la persona que está recibiendo la información, no debe interpretar, lo va a comprender fácilmente. La connotación es subjetiva, el receptor aquí debe de interpretar, por eso es que muchas veces cuando hablamos en sentido figurado, muchas personas no comprenden de qué queremos expresarle, porque aquí el receptor debe de realizar una interpretación a lo que está escuchando o lo que está leyendo. La denotación también representa o expresa una sola interpretación, un solo significado, una sola idea. En el caso de la connotación, expresa varias interpretaciones según lo que el emisor quiere dar a entender a las personas a quienes les va a transmitir el mensaje. También la denotación tiene un significado compartido por todos, es decir, que todos los que conozcan una palabra o una expresión van a saber qué significa, porque ya lo conocen o lo pueden buscar en un diccionario, es decir, que todos conocen el significado original de la palabra o la expresión. En el caso de la connotación, no todos comparten su significado porque no todos logran entender el lenguaje figurado. Algo muy importante también es que la denotación tiene una función, y la función principal de la denotación es informar, dar a conocer, ¿sí? Y en el caso de la connotación, su función es más emotiva, por eso lo vamos a encontrar más en textos literarios, aunque no es que sea únicamente en esos textos, pero la mayoría de textos literarios pues se escriben o se redactan con un lenguaje figurado, o sea, en connotación. Hablamos del contexto al inicio, y en el caso de la denotación, el contexto no determina el significado, ¿sí? Las palabras, las expresiones significan, tienen un significado específico, y no importa el contexto en el que se esté hablando, se conoce ya la idea o el significado. En el caso de la connotación, no. La connotación, cuando te expreses o te digan una idea en lenguaje figurado, el contexto en el que te lo están expresando sí determina lo que quiere decir. Entonces aquí vamos a hablar mucho o vamos a tomar en cuenta el contexto lingüístico. Y lo que te mencionaba anteriormente, la denotación la encontramos la mayoría de veces en textos informativos, porque si su función es informarnos, pues lo vamos a encontrar en una noticia, en el periódico, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar mucho textos con denotación, aunque no es exclusivamente para esto. La connotación pues se encuentra más en textos literarios. Por ejemplo, uno de los escritores, Gabriel García Márquez, escribe crónicas periodísticas, pero también trabaja la connotación. Entonces, sí podemos encontrar los dos tipos de redacción en un texto. Hablamos
del sentido literal y el sentido figurado, que ya te lo mencioné. El sentido literal es explícito, con significados originales. El sentido figurado no, aquí es implícito y aquí es según las ideas que le vamos dando a una palabra o a una expresión. Pero parte importante de todo esto para poder comprender tanto la denotación como la connotación tiene que ver con la escucha analítica. Cómo vas a escuchar y cómo vas a interpretar cada uno de los significados de las expresiones que te den a conocer va a depender mucho de lo que tú escuches y cómo lo quieras escuchar. Pero ¿qué es la escucha analítica? Es aquella por la que escuchamos el orden y el sentido de la información para entender la relación entre las ideas, reflexionando sobre el mensaje. Tiene que ver mucho con cómo ordenamos la idea y el sentido que le damos a esas expresiones. Acá tenemos dos ejemplos de textos, uno escrito en denotación y otro escrito en connotación. Vamos a leerlos y quiero que escuches y que logres identificar las diferencias entre cada uno. Si hablamos del primero, decimos, la luna, nuestro satélite. La luna refleja la luz solar de forma distinta, según en qué parte de su órbita se encuentre, lo que determina las fases de la luna. Gira alrededor de la Tierra y sobre su eje sincronizada en el mismo periodo, 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esto hace que nos muestre siempre la misma cara. ¿Cómo es nuestra luna? Es muy grande, no es el mayor satélite del sistema solar, sino el quinto en tamaño. Este, como puedes observar, es un texto informativo, por lo tanto va a tener un lenguaje o va a predominar el lenguaje literal, en sentido literal, que se conoce como denotación, porque la función es informarnos. Ahora bien, te mencionaba que en los textos literarios es muy común que el lenguaje sea en un sentido figurado, porque en algún momento vamos a encontrar palabras que nos va a costar entender o expresiones que nos van a costar entender, porque tenemos que analizar, escuchar y analizar en qué contexto lingüístico se está hablando. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento de un poema de Jaime Sabines, La luna. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Este es un texto que está escrito en un sentido figurado, porque en algún momento no logramos entender la idea que nos quiere transmitir el emisor del mensaje o quien redactó el mensaje. Entonces debemos analizar cuál es el contexto, leer, investigar, para saber cuál es el contexto o en qué sentido van a escribir o nos van a dar a conocer un mensaje. Cuando hablamos del sentido literal o el sentido figurado, hay expresiones que nosotros debemos analizar y si las pensamos bien, serían de otra forma. Por ejemplo, cuando hablamos de la planta del pie, ¿qué querrá decir planta del pie o qué idea tienes tú de planta del pie? Si hablamos en el sentido literal, debemos analizar palabra por palabra. Entonces sería la planta del pie, que el pie tiene una planta, si analizamos parte por parte de esa expresión. Pero como le estamos dando un sentido figurado, la planta del pie es la parte baja de nuestro pie, ¿verdad? O por ejemplo, cuando decimos ponerse las pilas, si hablamos en un sentido literal, analizando ese concepto es que nos vamos a colocar algunas baterías y vamos a continuar, ¿sí? Pero esta expresión se da a conocer en un sentido figurado, o sea, en una connotación, porque no es lo que queremos decir literalmente, sino según el contexto. O también otra frase que escuchamos mucho es, me costó un ojo de la cara. Si lo hablamos en un lenguaje o en un sentido literal es que
nos costó realmente un ojo, ¿verdad? Ya estamos sin un ojo. Pero esto quiere decir que está demasiado caro, ¿verdad? Entonces, nosotros analizamos cuáles son aquellos mensajes o expresiones que nos la están dando a conocer en un sentido figurado, en un lenguaje o en un sentido literal y que corresponde a la denotación y a la connotación. Vamos a hacer dos ejemplos sobre este tema para que tú entiendas un poquito cuando te estás expresando en un lenguaje de connotación o en una denotación. Y vamos a analizar dos expresiones en las cuales podemos identificar estas características. Es así porque sabe que tiene el sartén por el mango. ¿Qué querrá decir esa expresión? ¿Estará en un sentido literal, o sea, será denotativa, o estará en un lenguaje figurado, o bien en una forma connotativa? Pensemos, ¿qué querrá decir? Es así porque sabe que tiene el sartén por el mango. ¿Qué querrá decir? Que tiene el control de la situación, puede ser, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esta expresión es connotativa, ¿sí? Porque estamos expresándola en un lenguaje o en un sentido figurado. Y en la segunda que vamos a trabajar, este mueble es muy pesado. ¿Cómo estará escrita o cómo estará, en qué se estará expresando esa frase? Este mueble es muy pesado. ¿Será denotativa o será connotativa? Estamos hablando de manera literal, ¿verdad? Entonces, es una expresión que está de forma denotativa. ¿Sí? Entonces, tú vas a analizar estas cuatro oraciones, estas cuatro expresiones, y vas a identificar si están escritos o escritas en una denotación o en una connotación. Analiza ahí en casa qué otras expresiones utilizamos en un sentido figurado o en qué contexto nos referimos a ciertas expresiones que damos a conocer con otras personas. Muy bien. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa y comparte con quien estés qué fue lo que aprendiste hoy. Hoy hablamos sobre la connotación y la denotación y la relación que tienen con el sentido literal y el sentido figurado. Hay algunas palabras que, recuerda, tienen un significado ya explícito, pero según el contexto lingüístico van a cambiar de sentido o de significado. Comparte los aprendizajes con quienes te acompañen en este momento. Recuerda, por favor, que en este mes, el 17 de agosto, se conmemora el Día de la Bandera. Es importante recordar estas fechas para poder celebrarlas en casa. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas. Por favor, lava tus manos con agua y jabón y recuerda quedarte en casa. Hasta pronto.